Mirari vos, Papa Gregorio XVI, año 1832. A todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico. Venerables hermanos, saludo y bendición apostólica. Creemos que te preguntas por qué, desde que asumimos el pontificado, no te hemos enviado una carta como es costumbre y como exigía nuestra benevolencia. Deseábamos mucho dirigirnos a ti con la voz con la que se nos ordenó, en la persona del bienaventurado Pedro, fortalecer a los hermanos. Sabes qué tormentas de maldad y trabajo, al comienzo de nuestro pontificado, nos arrojaron repentinamente a las profundidades del mar. Si la diestra de Dios no nos hubiera dado fuerza, nos habríamos ahogado como resultado de la terrible conspiración de hombres impíos. La mente se resiste a renovar esto enumerando tantos peligros. En cambio, bendecimos al Padre de la consolación que, habiendo derrotado a todos los enemigos, nos libró del peligro presente. Cuando calmó esta violenta tormenta, nos dio alivio del miedo. De inmediato decidimos aconsejarte sobre la curación de las heridas de Israel, pero la montaña de preocupaciones que debíamos abordar para restablecer el orden público nos retrasó. Mientras tanto, nos vimos retrasados de nuevo debido a los hombres insolentes y facciosos que intentaron alzar el estandarte de la traición. Finalmente, tuvimos que usar la autoridad divina para reprimir con vara la gran obstinación de estos hombres. Antes de que lo hiciéramos, su ira desenfrenada parecía crecer debido a la continua impunidad y a nuestra considerable indulgencia. Por estas razones, nuestros deberes han sido arduos. Pero tras asumir nuestro pontificado, según la costumbre e institución de nuestros predecesores, y superadas todas las demoras, acudimos a ti con prontitud. Así pues, te presentamos la carta y el testimonio de nuestra buena voluntad en este feliz día, la festividad de la Asunción de la Virgen. Puesto que ella ha sido nuestra patrona y salvadora en medio de tantas grandes calamidades, solicitamos su ayuda para escribirte y sus consejos para el rebaño de Cristo. Venimos a ustedes afligidos y tristes porque sabemos que les preocupa la fe en estos tiempos difíciles. Ahora es verdaderamente el tiempo en que los poderes de las tinieblas azotan a los elegidos como el trigo. La tierra se lamenta y se marchita. Y la tierra está contaminada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han cambiado las ordenanzas, han quebrantado el pacto eterno. Hablamos de lo que ven con sus propios ojos y que ambos lamentamos. La depravación se regocija, la ciencia es impúdica, la libertad disoluta. La santidad de lo sagrado es despreciada, la majestad del culto divino no solo es desaprobada por los malvados, sino profanada y ridiculizada. De ahí que la sana doctrina se pervierta y errores de todo tipo se propaguen con audacia. Las leyes de lo sagrado, los derechos, las instituciones y la disciplina. Nadie está a salvo de la audacia de quienes hablan mal. Nuestra sede romana es hostigada violentamente y los lazos de unidad se debilitan y se rompen a diario. La autoridad divina de la Iglesia es combatida y sus derechos cercenados. Está sujeta a la razón humana y, con la mayor injusticia, expuesta al odio del pueblo y reducida a vil servidumbre. Se niega la obediencia debida a los obispos y se pisotean sus derechos. Además, en las academias y escuelas resuena con nuevas y monstruosas opiniones que atacan abiertamente la fe católica. Esta horrible y nefasta guerra se libra abierta e incluso públicamente. Así, mediante las instituciones y el ejemplo de los maestros, se corrompe la mente de los jóvenes, se asesta un tremendo golpe a la religión y se propaga la perversión de la moral. Así, se rompen las restricciones de la religión, únicas gracias a las cuales los reinos se sostienen. Vemos acercarse la destrucción del orden público,
la caída de los principados y el derrocamiento de todo poder legítimo. De hecho, esta gran masa de calamidades tuvo su origen en las sociedades y sectas heréticas, en las que todo lo sacrílego, infame y blasfemo se ha acumulado como agua de sentina en la bodega de un barco, una masa coagulada de toda inmundicia. Estas y muchas otras cosas graves, que ahora sería demasiado largo enumerar, pero que ustedes conocen bien, causan nuestro profundo dolor. No nos basta con deplorar estos innumerables males si no nos esforzamos por erradicarlos. Nos refugiamos en su fe e invocamos su solicitud por la salvación del rebaño católico. Su singular prudencia y espíritu diligente nos infunden valor y nos consuelan, afligidos como estamos por tantas pruebas. Debemos alzar la voz y esforzarnos por todos los medios para que un jabalí del bosque no destruya la viña, ni los lobos maten al rebaño. Es nuestro deber guiar al rebaño únicamente hacia el alimento saludable. En estos tiempos difíciles y peligrosos, los pastores nunca deben descuidar su deber. Nunca deben dejarse vencer por el miedo hasta el punto de abandonar a las ovejas. Que nunca descuiden al rebaño, ni se vuelvan perezosos por la ociosidad y la apatía. Por lo tanto, unidos en espíritu, promovamos nuestra causa común, o más verdaderamente, la causa de Dios. Que nuestra vigilancia sea una, y nuestro esfuerzo unido contra los enemigos comunes. De hecho, lograrán esto a la perfección si, como exige el deber de su cargo, se ocupan de sí mismos y de la doctrina, y meditan en estas palabras. La Iglesia Universal se ve afectada por cualquier novedad, y en la admonición del Papa Agatón, nada de lo establecido debe disminuirse, nada cambiarse, nada añadirse, sino que deben preservarse tanto en su expresión como en su significado. Que, por tanto, la unidad que se construye sobre la sede de Pedro, como sobre un cimiento seguro, se mantenga firme. Que sea para todos un muro y una seguridad, un puerto seguro y un tesoro de innumerables bendiciones. Para frenar la audacia de quienes intentan vulnerar los derechos de esta santa sede o romper la unión de las iglesias con la sede de Pedro, infundan en su pueblo una confianza ferviente en el papado y una sincera veneración por él, como escribió San Cipriano: quien abandona la sede de Pedro, sobre la que se fundó la Iglesia, se cree falsamente parte de la Iglesia. En esto debéis trabajar y cuidar diligentemente para que la fe se preserve en medio de esta gran conspiración de hombres impíos que intentan derribarla y destruirla. Que todos recuerden el juicio sobre la sana doctrina con la que debe instruirse al pueblo. Recordad también que el gobierno y la administración de toda la Iglesia residen en el Romano Pontífice, a quien, en palabras de los padres del Concilio de Florencia, le fue dado por Cristo el Señor el pleno poder de nutrir, regir y gobernar la Iglesia universal. Es deber de cada obispo aferrarse fielmente a la sede de Pedro, custodiar la fe con piedad y religiosidad, y apacentar a su rebaño. Es deber de los sacerdotes estar sujetos a los obispos, a quienes deben considerar como los padres de sus almas, como amonesta Jerónimo. Tampoco los sacerdotes deben olvidar jamás que los antiguos cánones les prohíben ejercer el ministerio y asumir las tareas de enseñanza y predicación sin permiso de su obispo, a quien ha sido confiado el pueblo. Al obispo se le pedirá cuenta de las almas del pueblo. Finalmente, que comprendan que todos los que luchan contra este orden establecido perturban la posición de la Iglesia. Además, la disciplina sancionada por la Iglesia nunca debe ser rechazada ni tachada de contraria a ciertos principios de la ley natural. Nunca debe ser considerada deficiente, imperfecta o sujeta a la autoridad civil. Esta disciplina abarca la administración de los ritos sagrados, las normas de moralidad y el reconocimiento de los derechos de la Iglesia y sus ministros.
En palabras de los padres de Trento, es cierto que la Iglesia fue instruida por Jesucristo y sus apóstoles, y que toda la verdad le era enseñada diariamente por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es obviamente absurdo y perjudicial proponer una cierta restauración y regeneración para ella, como si fuera necesaria para su seguridad y crecimiento, como si pudiera considerarse sujeta a defectos, oscurecimientos u otras desgracias. De hecho, estos autores de novedades consideran que se pueden sentar las bases de una nueva institución humana, y que lo que San Cipriano detestaba puede suceder, que lo que era divino se convierta en una iglesia humana, que quienes conciban tales planes sepan que, según el testimonio de San León, el derecho a conceder dispensas de los cánones se concede únicamente al romano pontífice. Solo él, y ninguna persona privada, puede decidir nada sobre las reglas de los padres de la Iglesia. Como escribe San Gelasio, es responsabilidad papal mantener los decretos canónicos en su lugar y evaluar los preceptos de los papas anteriores para que, cuando los tiempos exijan relajación para rejuvenecer las iglesias, puedan ajustarse después de una diligente consideración. Ahora, sin embargo, queremos que os unáis para combatir la abominable conspiración contra el celibato clerical. Esta conspiración se extiende a diario y es promovida por filósofos despilfarradores, algunos incluso del orden clerical. Han olvidado su persona y su oficio y se han dejado llevar por las tentaciones del placer. Incluso se han atrevido a exigir públicamente a los príncipes la abolición de esa santísima disciplina. Pero resulta repugnante detenerse en estos perversos intentos. Más bien, os pedimos que os esforcéis con todas vuestras fuerzas por justificar y defender la ley del celibato clerical, tal como prescriben los cánones sagrados, contra la cual se dirigen las flechas de los lascivos desde todos los lados. Ahora bien, el honorable matrimonio de los cristianos, que San Pablo llama un gran sacramento en Cristo y en la Iglesia, exige nuestra preocupación compartida, para que no se proponga nada contrario a su santidad e indisolubilidad. Nuestro predecesor Pío VIII les recomendaría sus propias cartas sobre el tema. Sin embargo, aún se realizan esfuerzos arduos contra este sacramento. Por lo tanto, es necesario enseñar celosamente al pueblo que un matrimonio legítimamente contraído no puede disolverse. Para quienes se unen en matrimonio, Dios ha ordenado una compañía perpetua de por vida y un vínculo de necesidad que no puede desatarse excepto con la muerte. Recordando que el matrimonio es un sacramento y por lo tanto sujeto a la Iglesia, consideren y observen las leyes de la Iglesia al respecto. Cuídense de no permitir, por ningún motivo, nada que obstruya las enseñanzas de los cánones y los decretos de los concilios. Deben saber que tendrán un final infeliz aquellos matrimonios que se contraigan contra la disciplina de la Iglesia, o sin el favor de Dios, o solo por concupiscencia, sin pensar en el sacramento y en los misterios que significa. Ahora consideramos otra fuente abundante de los males que afligen a la Iglesia actualmente: el indiferentismo. Esta opinión perversa se difunde por doquier gracias al fraude de los malvados que afirman que es posible obtener la salvación eterna del alma profesando cualquier religión, siempre que se mantenga la moral. Seguramente, en un asunto tan claro, alejarás este error mortal de las personas confiadas a tu cuidado. Con la admonición del apóstol de que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, que teman quienes inventan la idea de que el refugio seguro de la salvación está abierto a personas de cualquier religión. Deberían considerar el testimonio de Cristo mismo. Quienes no están con Cristo están contra Él, y que dispersan infelizmente a quienes no se reúnen con Él. Por lo tanto, sin duda, perecerán para siempre,
a menos que mantengan la fe católica íntegra e inviolada. Que escuchen a San Jerónimo, quien, mientras la Iglesia se dividía en 3 partes por el cisma, nos dice que siempre que alguien intentaba persuadirlo para que se uniera a su grupo, exclamaba: «Quien está por la sede de Pedro está por mí». Un cismático se engaña si afirma que él también ha sido lavado en las aguas de la regeneración. De hecho, San Agustín le respondería: «La rama tiene la misma forma cuando ha sido separada de la vid. Pero, ¿de qué le sirve la forma si no vive de la raíz?». Esta vergonzosa fuente de indiferentismo da lugar a la absurda y errónea proposición que afirma que la libertad de conciencia debe preservarse para todos. Propaga la ruina en los asuntos sagrados y civiles, aunque algunos repiten una y otra vez con la mayor desfachatez que esto beneficia a la religión. Pero la muerte del alma es peor que la libertad de error, como solía decir San Agustín. Cuando se eliminan todas las restricciones que mantienen a los hombres en el estrecho camino de la verdad, su naturaleza, ya inclinada al mal, los impulsa a la ruina. Entonces se abre verdaderamente el abismo, del que Juan vio ascender humo que oscurecía el sol, y del que salieron langostas para devastar la tierra. De ahí proviene la transformación de las mentes, la corrupción de los jóvenes, el desprecio por las cosas sagradas y las leyes santas. En otras palabras, una peste más mortal para el Estado que cualquier otra. La experiencia demuestra, incluso desde los tiempos más remotos, que las ciudades famosas por su riqueza, su dominio y su gloria, perecieron como resultado de este único mal, es decir, la libertad desmesurada de opinión, la licencia de expresión y el deseo de novedad. Aquí debemos incluir esa dañina y nunca suficientemente denunciada libertad de publicar cualquier escrito y difundirlo entre el pueblo, que algunos se atreven a exigir y promover con tanto clamor. Nos horroriza ver que doctrinas monstruosas y errores prodigiosos se difunden por doquier en innumerables libros, panfletos y otros escritos que, aunque pequeños en peso, son de gran malicia. Lloramos por el abuso que de ellos se deriva sobre la faz de la tierra. Algunos se dejan llevar tanto que afirman contencioso que la multitud de errores que surgen de ellos se compensa suficientemente con la publicación de algún libro que defienda la religión y la verdad. Toda ley condena a hacer el mal deliberadamente simplemente porque existe la esperanza de que resulte en algo bueno. ¿Hay alguien en su sano juicio que diga que el veneno debe distribuirse, venderse públicamente, almacenarse e incluso beberse porque existe un antídoto y quienes lo usan pueden ser arrebatados de la muerte una y otra vez? La Iglesia siempre ha tomado medidas para erradicar la plaga de los libros malos. Esto era cierto incluso en tiempos apostólicos, pues leemos que los propios apóstoles quemaron una gran cantidad de libros. Bastaría con consultar las leyes del Quinto Concilio de Letrán sobre este asunto y la Constitución que León X publicó posteriormente, para que lo que se ha descubierto ventajoso para el aumento de la fe y la difusión de las artes útiles no se convierta en un uso contrario y perjudique la salvación de los fieles. Esto también preocupó mucho a los padres de Trento, quienes pusieron remedio a este gran mal publicando el saludable decreto sobre el índice de libros que contienen falsa doctrina. Debemos luchar con valentía, dice Clemente XIII, en una encíclica sobre la prohibición de libros malos, tanto como la propia materia lo exija, y debemos exterminar el veneno mortal de tantos libros, pues nunca se retirará el material de error, a menos que las fuentes criminales de la depravación perezcan en las llamas. Así pues, es evidente que esta Santa Sede siempre se ha esforzado a lo largo de los siglos por condenar y eliminar los libros sospechosos y dañinos. La enseñanza de quienes rechazan la censura de libros como una carga demasiado pesada y onerosa causa un daño inmenso al pueblo católico y a esta sede.
Son incluso tan depravados que afirman que es contraria a los principios del derecho y niegan a la Iglesia el derecho a decretarla y mantenerla. Hemos sabido que ciertas enseñanzas se difunden entre el pueblo en escritos que atacan la confianza y la sumisión debidas a los príncipes. Las antorchas de la traición se encienden por doquier. Hay que tener cuidado de que el pueblo, engañado, no se desvíe del camino recto. Recordemos todos, según la admonición del apóstol, que no hay autoridad sino de Dios. La que hay ha sido establecida por Dios. Por lo tanto, quien se resiste a la autoridad, se resiste a las ordenanzas de Dios, y quienes se resisten, se acarrean condenación. Por lo tanto, tanto las leyes divinas como las humanas claman contra quienes, mediante la traición y la sedición, intentan despojar al pueblo de la confianza en sus príncipes y expulsarlo de su gobierno. Y es por esta razón que los primeros cristianos, para no verse manchados por tan gran infamia, merecieron el bien de los emperadores y la seguridad del Estado, incluso durante la persecución. Esto lo demostraron espléndidamente con su fidelidad al cumplir perfecta y puntualmente todo lo que se les ordenaba que no se opusiese a su religión, y aún más con su constancia y el derramamiento de sangre en la batalla. Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían a un emperador infiel. Cuando se planteó la cuestión de Cristo, no reconocieron a nadie más que a aquel que está en el cielo. Distinguían al Señor eterno del Señor temporal, pero también se sometían al Señor temporal por amor al Señor eterno. San Mauricio, el mártir invicto y líder de la legión tebana, tenía esto en mente cuando, como relata San Eucario, respondió al emperador con estas palabras: «Somos tus soldados, emperador, pero también siervos de Dios, y esto confesamos libremente. Y ahora esta última necesidad de la vida no nos ha llevado a la rebelión. Veo que estamos armados y no resistimos, porque preferimos morir a ser asesinados». De hecho, la fe de los primeros cristianos brilla con más fuerza si, con Tertuliano, consideramos que, dado que los cristianos no carecían de número y de tropas, podrían haber actuado como enemigos extranjeros. «Somos de ayer», dice, «y sin embargo hemos llenado todas sus ciudades, islas, fortalezas, municipios, lugares de reunión, los propios campamentos, las tribus, las divisiones, el palacio, el senado, el foro. ¿Para qué guerra no habríamos estado preparados, incluso si fuéramos desiguales en fuerzas? Nosotros que nos alegramos tanto de ser descuartizados, si no fuera, por supuesto, que en nuestra doctrina se nos hubiera permitido más morir que matar. Si una multitud tan grande hubiera desertado a algún lugar remoto de la tierra, seguramente habría cubierto de vergüenza su dominio por la pérdida de tantos ciudadanos, e incluso los habría castigado con esta misma deserción. Sin duda, se habrían aterrorizado ante su soledad, habrían buscado a quién gobernar, les habrían quedado más enemigos que ciudadanos. Ahora, sin embargo, tienen menos enemigos gracias a la multitud de cristianos. Estos hermosos ejemplos de la inmutable sujeción a los príncipes procedían necesariamente de los santísimos preceptos de la religión cristiana. Condenan la detestada insolencia e improbidad de quienes, consumidos por el ansia desenfrenada de libertad, se dedican por completo a menoscabar y destruir todos los derechos de dominio, al tiempo que someten al pueblo a la servidumbre bajo el lema de la libertad. Aquí, sin duda, pertenecen los infames y descabellados planes de los valdenses, los begardos, los wiclifitas y otros hijos de Belial, que fueron la llaga y la desgracia de la raza humana. A menudo recibieron un merecido anatema de la Santa Sede. Los engañadores experimentados no dedican sus esfuerzos por ninguna otra razón, salvo para que junto con Martín Lutero puedan considerarse gozosamente
libres de todo. Para lograr este fin con mayor facilidad y rapidez, emprenden con audacia cualquier plan infame. Tampoco podemos predecir tiempos más felices para la religión y el gobierno a partir de los planes de quienes desean vehementemente separar la Iglesia del Estado y romper la concordia mutua entre la autoridad temporal y el sacerdocio. Es cierto que esa concordia, que siempre fue favorable y beneficiosa para el orden sagrado y civil, es temida por los desvergonzados amantes de la libertad. Pero, en cuanto a las otras dolorosas causas que nos preocupan, deben recordar que ciertas sociedades y asambleas parecen formar una línea de batalla junto con los seguidores de toda religión y culto falso. Fingen piedad por la religión, pero los impulsa la pasión de promover novedades y sedición por doquier. Predican la libertad en todas sus formas, incitan disturbios en los asuntos sagrados y civiles y desmantelan la autoridad. Les escribimos estas cosas con tristeza, pero confiando en aquel que domina los vientos y los calma. Tomen el escudo de la fe y luchen con vigor las batallas del Señor. En especial, deben mantenerse firmes como un muro contra toda altura que se alce contra el conocimiento de Dios. Desenvainen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que quienes tienen hambre de justicia reciban pan de ustedes. Habiendo sido llamados para ser diligentes cultivadores en la viña del Señor, hagan esto, y trabajen juntos en ello, para que toda raíz de amargura sea arrancada de su campo, todas las semillas de vicio destruidas, y una feliz cosecha de virtudes pueda arraigar y crecer. Los primeros en ser abrazados con afecto paternal son aquellos que se dedican a las ciencias sagradas y a los estudios filosóficos. Que ustedes sean sus exhortadores y apoyos, para que, confiando solo en sus propios talentos y fuerzas, no se desvíen imprudentemente del camino de la verdad hacia el camino de la impiedad. Que recuerden que Dios es la guía de la sabiduría y el director de los sabios. Es imposible conocer a Dios sin Dios, que enseña a los hombres a conocerse a sí mismo por su palabra. Son los hombres orgullosos, o más bien necios, quienes examinan los misterios de la fe, que superan todo entendimiento con las facultades de la mente humana, y confían en la razón humana, que, por la condición de la naturaleza humana, es débil y enferma. Que nuestros queridos hijos en Cristo, los príncipes, apoyen con sus recursos y autoridad estos deseos para el bienestar de la Iglesia y el Estado. Que comprendan que recibieron su autoridad no solo para gobernar el mundo, sino especialmente para la defensa de la Iglesia. Deben considerar diligentemente que cualquier trabajo que realicen por el bienestar de la Iglesia redunda en su gobierno y paz. De hecho, que se convenzan de que deben más a la causa de la fe que a su reino. Que consideren algo muy grande para sí mismos, como decimos con el Papa San León, si además de su diadema real se puede añadir la corona de la fe. Colocados como si fueran padres y maestros del pueblo, les traerán verdadera paz y tranquilidad, si cuidan especialmente de la seguridad de la religión y la piedad. Dios, después de todo, se llama a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que todo esto se realice con prosperidad y felicidad, alcemos la mirada y las manos a la Santísima Virgen María, quien aplasta todas las herejías, es nuestra mayor confianza y la razón de nuestra esperanza. Que ella implore con su patrocinio el éxito de nuestros planes y acciones. Pidamos humildemente al príncipe de los apóstoles, Pedro, y a su coapóstol Pablo, que todos ustedes se mantengan firmes como un muro, para que no se ponga otro cimiento que él ya ha puesto. Confiando en esta feliz esperanza, confiamos en que el autor y corona de nuestra fe, Jesucristo, nos consolará en todas nuestras tribulaciones. Les impartimos con amor la bendición apostólica, venerables hermanos, y a las ovejas encomendadas a su cuidado como señal de ayuda celestial. Dado en Roma,
junto a Santa María la Mayor, el día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, del año del Señor 1832, segundo de nuestro pontificado.